Hoy te quiero hablar de un hombre en la Biblia que no era para nada apreciado en la sociedad de aquel tiempo. Era más bien odiado, despreciado, ignorado, ninguneado. Era ese hombre. Su trabajo era la causa que lo había alejado de su pueblo, porque era un ambicioso, muy egoísta, sin compasión, no tenía nada de humanidad. Él era un publicano, conocido como un cobrador de impuestos, pero no era un publicano nada más, era el jefe de los publicanos. Así lo declara la Biblia. Seguramente tenía un carácter para poder estar como jefe de esos publicanos, tenía un carácter muy particular, seguramente era muy altanero, muy orgulloso, para manejar a todos aquellos que estaban bajo sus órdenes. Alguien con mucho poder porque tenía mucho dinero. Este hombre se llamaba Zaqueo. El relato bíblico nos lleva a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Quiero hablarte hoy la oportunidad que no despreció Zaqueo. Dice el relato, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno de los que, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia la conocí de chiquitito, bien de purrete. Y siempre también me gustó contarla a los chicos cuando me tocó ser maestro de hora feliz, de escuela dominical. Es una historia que atrapa, porque los mantiene a los chicos alerta, contándoles esa historia. Dice el relato aquí que entró Jesús a Jericó, iba pasando por allí. La oportunidad se estaba presentando en Jericó. ¿Sabes qué? Dios siempre da oportunidades. Pero de pronto esas oportunidades llegan a un fin, se terminan. Nadie sabe cuándo llegará el día de nuestra partida. Nadie conoce cuándo yo me voy a morir. Y vos tampoco sabés cuándo te vas a morir. Pero lo importante es que estés preparado, estemos preparados para ese momento. Y aquí la oportunidad se estaba presentando en Jericó. Dice el versículo 2 y 3. Habla de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice que era un publicano, jefe, era un hombre petizo, de baja estatura, dice, era un hombre rico, y él tenía un deseo muy grande. Seguramente había escuchado hablar de Jesús. El domingo pasado escuchábamos el relato bíblico que nos compartía el pastor Miguel sobre la resurrección de Lázaro en Betania. Y ahora venía y pasaba por Jericó.
el Señor Jesús. Seguramente había llegado los comentarios de esa resurrección, pero también Zaqueo tenía algunas noticias de Jesús cuando en algunos momentos se había enfrentado con las autoridades judías, o algunos milagros que había hecho Jesús. Ahora estaba pasando por Jericó, se había enterado y quería conocerlo. Pero él tenía un problema, él tenía baja estatura. Dice el versículo 4, allí, que había en él una firme determinación de superar los obstáculos. Esa baja estatura le impedía poder verlo a Jesús, poder acercarse. Había mucha gente. Recordemos que no era muy simpático delante de la gente. O sea, que él esté entre medio de la gente no era para nada agradable para los judíos. Entonces, Zaqueo observa con mucha perspicacia, con mucha inteligencia, por dónde venía Jesús y hacia dónde iba. Seguramente también tiene que haber habido una calle principal, como me imagino en los pueblos. Y él venía por esa calle. Iba a pasar por algún lugar más adelante, él lo vio. Y él vio un árbol. Y él se adelantó. Él corrió hacia aquel árbol. Dice que era un árbol sicómoro. Nos habla de un árbol frondoso y de fácil acceso, o sea, fácil para treparse al árbol. Entonces, no tenía la mejor, digamos, él tenía el mejor palco, la mejor tribuna para verlo al Señor Jesús, porque por allí iba a pasar Jesús. Y se dio prisa y subió al árbol, este hombre petizo. Una vez también escuchaba de Zaqueo que era un hombre sin vergüenza, porque no tenía ninguna vergüenza. Él se subió al árbol, no le importaba que le dijeran, él quería verlo a Jesús. Ese encuentro cambiaría su vida. Versículo 5. Miren ustedes, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar. Y acá comienza a mostrarnos la divinidad de nuestro Señor Jesús, que Jesús es Dios. Porque dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. O sea, ya Jesús sabía que se iba a encontrar con ese hombre pequeño en ese árbol. Y venía buscándolo Jesús. Él sabía que estaba allí. También dice que le vio. Importante esta observación del escritor. Una mirada que no solamente observaba la figura de un cuerpo pequeño entre medio del follaje del árbol, sino que miraba un hombre solo, un hombre vacío, un hombre que no tenía nada, que aunque en el bolsillo estaba lleno, que en su casa tenía dinero, pero interiormente estaba vacío. Un hombre triste, un hombre que no tenía nada por qué seguir. De esa manera Jesús lo vio. ¿Sabes qué? Así también nos ha visto Dios a nosotros. Jesús te observa. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué cosas estás cargando en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos? Él sabe todo de vos. Nuevamente, nosotros no sabemos. Por ahí podemos enterarnos algunas cosas que aún pueden contar ustedes en los motivos de oración y todo, pero toda la profundidad de las cosas solamente Jesús la sabe. Él conoce de tu vida. Él lo vio allí. Miró esa tristeza en el corazón, esa soledad. Le dijo Zaqueo. Qué sorpresa para este hombre petizo. Lo llamó por su nombre. ¿Y saben qué? El Señor también
así como conoce todo de nosotros, todo lo que hay y todo lo que no hay en nuestro interior, también Él sabe, Él conoce. Aún nos conoció antes que papá y mamá nos pusieran nuestro nombre. Él ya lo sabía. Ese es nuestro Dios. Qué maravilloso, qué grandeza, cuánto poder, cuánta omnisciencia, cuánto conocimiento de tu persona y de mi persona hay en el Señor. ¿Saben qué? Se sorprendió, seguramente que se sorprendió Zaqueo. Me nombró, me llamó por mi nombre. Hay otro hombre en la Biblia que también se sorprendió, porque le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Se acuerdan quién era? Natanael. Natanael se sorprendió cuando vino al encuentro de Jesús, porque Jesús ya sabía todo de él. Antes que Felipe te llamara, es más, le dijo Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, tú eres Dios, le dijo Natanael. Es así el Señor con nosotros. Jesús conoce todo de nosotros. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder. El salmista también decía, no hay un lugar, si subiera a los cielos, si buscara el abismo, si me hiriera lo profundo del mar, de ningún lado te podés esconder de Dios. Entonces, no hay cosa que vos puedas ocultarle a Dios. El salmista decía, aún la oscuridad, en la oscuridad resplandece como el día. O sea, ¿hay algo oscuro que vos quieras ocultarle a Dios? No, no hay nada, no hay nada. Delante de Dios estamos a plena luz, desnudos. Le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Todo esto que Jesús le dice a Zaqueo seguramente era lo que Zaqueo siempre había estado pensando. Si uno lee aquí la lectura, dice el Señor Jesús se invitó solo. En realidad Jesús, nuevamente, volvamos para atrás, conocía los pensamientos de Zaqueo. Cuánto me gustaría invitarlo a Jesús a mi casa, hacerle una fiesta, hacerle una comida. Cuánto quisiera que venga a mi casa, charlar con él. Y Jesús sabía de todo eso, por eso venía buscando ese árbol, por eso miró hacia arriba, por eso lo llamó por su nombre, por eso le dice, date prisa, desciende, porque lo que vos ya habías pensado antes, ahora se va a hacer realidad. Hoy voy a posar en tu casa. Hoy es necesario, otra vez, dicen las Escrituras que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Nuevamente, hoy puede ser la última vez que escuches hablar del Señor. Hoy puede ser la última vez que escuches hablar que Jesús te ama, que escuches hablar que solamente Él puede perdonar tus pecados, como lo escuchamos hace un momento en el devocional también. Él cargó todas nuestras culpas en el madero. Él llevó el pecado de todos nosotros. Entonces, no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Hoy es necesario también que si hay mochila, si hay carga en tu vida, en tu cabeza, en tu corazón, con la que estás caminando, con la que estás llevando esa carga, esa preocupación, esa necesidad, ese dolor, yo no lo sé, pero no hay mejor lugar para dejárselo que al Señor Jesús. Hoy es necesario. Es necesario, dice, esto nos habla de la voluntad de Dios que se va a cumplir, se va a cumplir. Por eso es necesario que vos y yo tomemos decisiones. Nuevamente, dejemos todas nuestras cargas en el Señor Jesús. No nos vayamos de este lugar
de nuevo como hemos venido con esas preocupaciones, con esas cargas, con esas ansiedades, con esas incertidumbres, con esos pecados. Aprovechemos y dejémoselo a Él. Hoy es necesario que pose en tu casa. La idea allí es que me quede, no es solamente voy a comer a tu casa. Lo que Jesús le está diciendo, quiero ir a descansar a tu casa. Ahora, también lo que debemos mirar es lo espiritual. La casa es este cuerpo también. Tu cuerpo. Jesús está diciendo, quiero entrar en tu cuerpo, quiero entrar en tu corazón, quiero entrar en tu mente. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, porque el picaporte lo tenemos nosotros. Si nosotros abrimos la puerta de nuestra vida al Señor Jesús, será lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más trascendente en esta vida que vamos a hacer. Abrirle la puerta a Jesús para que Él entre y tome el control de toda nuestra vida, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Porque si no vamos a seguir lleno de incertidumbre, lleno de dudas, lleno de preocupaciones, lleno de ansiedades. Que pose en tu casa. Dice el versículo 6 que descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué gozoso? Eso es lo que Zaqueo siempre quiso. Él siempre lo había pensado, él había deseado invitarlo y acá se le presentó la oportunidad. ¿Saben qué? La obra del Espíritu Santo ya venía trabajando en este hombre publicano, en Zaqueo. La curiosidad por conocerlo, todas las cosas se iban dando porque Dios prepara el encuentro que Él quiere tener con cada uno de aquellos que ama. Él prepara esos momentos. No hay casualidad para Dios. Para nosotros como hijos de Dios, como creyentes que somos, no existen las casualidades. Dios tiene todo orquestado, todo armado, todo preparado. Y las cosas van a suceder porque así Dios ya lo ha dispuesto. Entonces nosotros debemos estar atentos, agradecidos y sorprendernos y gozarnos. Así como se gozaba Zaqueo, estaba contento. Él no había sabido cómo invitarlo al Señor Jesús. Y acá estaba ya dispuesto a comer con Jesús. Nuevamente, cuando comencé decía, tenía mucho en mi cabeza, muchas personas de las que no están. Pero Dios quiso que vos estés. Y Dios quiso que yo y vos pudiéramos escuchar de su palabra. Él tenía y tiene algo para nosotros en esta noche. No desaprovechemos la oportunidad por la que Dios nos trajo a este lugar. Dice el versículo 7, murmuraban allí. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué fácil que es hablar a espaldas. Qué fácil que es mirar el pecado de los otros. Y qué rápido que lo hacemos. Y cuán dispuesto a juzgar y cuán duros somos muchas veces mirando el pecado de los demás y hablando de los demás. Pero cuando miramos nuestro pecado, cuando miramos nuestra falta, cuán complacientes somos, cuán blanditos somos, cuán condescendientes somos con nosotros mismos. Esto le estaba sucediendo a Zaqueo. Él se quedó a posar en su casa con un pecador. La idea del original también dice que se queda a vivir. Él se quedó a vivir. O sea, Jesús comenzó una nueva vida. Mejor dicho, Zaqueo comenzó una nueva vida con Jesús. El versículo 8 dice, allí se ve el producto, el resultado de todo lo que Dios ya venía haciendo en Zaqueo.
y comienza a mostrar el arrepentimiento de Zaqueo. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes. ¿Cuánta riqueza habrá tenido este hombre? Él estaba dispuesto a desprenderse de la mitad de sus bienes para los pobres. En el capítulo anterior, ¿sí? En el capítulo 18, el Señor Jesús se había encontrado con un joven rico. Y este joven rico le había preguntado, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Se entendió? Y el Señor Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y este joven rico, dice la Escritura, que se fue triste, porque amaba su dinero, porque no tenía amor al prójimo, porque no quería desprenderse de nada. Sin embargo, Zaqueo, este hombre, se estaba desprendiendo de la mitad de los bienes y se lo estaba dando a los pobres. Él se expone ante los que podía haber defraudado también, porque dice, si a alguien he defraudado, se los voy a devolver cuadruplicado. ¿Saben qué? La Torá enseñaba que cuando se defraudaba a alguien se debía devolver el monto del dinero más un 20%. Acá Zaqueo está diciendo, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren el cambio, la transformación de este hombre solitario, de este hombre duro, de este hombre orgulloso, ambicioso. Jesús había entrado en su corazón y había hecho una obra maravillosa. Él estaba repartiendo dinero a los pobres, pero también estaba dispuesto a enmendar aquellas faltas, aquellos errores, aquellas defraudaciones que él había hecho con personas. Y no solamente darle lo que le había sacado, sino darle mucho más todavía, 4 veces más. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Saben qué? Dios espera de nosotros, de sus hijos, que nosotros también podamos tener esa actitud frente al necesitado. No sabemos si nosotros también nos vamos a encontrar en situaciones, pero Dios siempre está esperando que nosotros podamos tener amor hacia los más necesitados. A veces decimos, pero tengo poco. Pero eso poco que vos tenés es mucho para aquel que no tiene nada. Entonces, que también aprendamos a ser desprendidos. Porque lo material, nada nos vamos a llevar. Así desnudo como vinimos, así nos vamos a ir. Así que el Señor te está dando algo que de pronto decís, ¿por qué tengo este dinero? ¿O por qué tengo este bien? ¿Por qué tengo esto material? ¿Por qué tengo este vehículo? En mi caso, yo entendí desde el momento que el Señor me dio el vehículo, siempre lo entendimos con Nono así, iba a estar para el servicio de su obra. Es que Dios quiere que todas las cosas que nosotros tengamos, aún la casa, la hicimos de esa forma porque queríamos servir en nuestra casa al Señor. Es así, hermanos. Todo lo que Dios te da materialmente debe estar puesto a los pies del Señor. Cuando se presenten las oportunidades, tenés que servirle al Señor. Dice, para terminar, el versículo 9, la salvación ha llegado a esta casa. La casa son nuestras vidas, como le decía hace un momento. Dice que era hijo de Abraham. O sea, Zaqueo también era hijo de la promesa, del pacto, que era bendecir a las familias de toda la tierra. Cada uno de nosotros también somos hijos de Abraham, hijos de la promesa. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdido? A lo mejor no estás perdido, pero a lo mejor estás confundido. Bueno, Dios quiere ordenar todas tus confusiones. Dios quiere poner
en claro toda tu vida, para que tu vida de ahora en más se proyecte en base al Señor Jesús y no en base a tus pensamientos y no en base a tus proyectos. Está bien que tengamos proyectos, es fabuloso que soñemos qué vamos a hacer el año que viene, de acá a 5 años, de acá a 10 años, es tan maravilloso. Pero si en esos sueños lo dejamos al Señor de lado, nos vamos a equivocar. Y quizá, o te aseguro, que al final te va a ir mal. Pero si lo pones al Señor por delante y le decís al Señor, ayúdame a ordenarlos, ayúdame en todos estos sueños, seguro que el Señor va a enderezar tu vida, tu barco, y te va a llevar al puerto deseado. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a pensar y a soñar y a ser como terminó siendo Zaqueo. Bendiciones.